MBS 102.5 presenta En Confianza con Jenny Nassif. Hay muchas maneras para vivir mejor. Aprende a ser el maestro de tu destino. Consejos, especialistas, todas las herramientas para hacer de tu vida una vida mejor. En Confianza con Jenny Nassif. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Otro sabadito más, 6 de la tarde, en Confianza con Jenny Nassif. Y pues hoy es 14 de enero y cumplimos ya un año al aire, un año de tener el privilegio de transmitir con ustedes, de pues poder compartir a todos estos invitados, compartir información que a mí me gusta o que espero les ayude o les comparta algo interesante. Y pues gracias por sintonizarnos, gracias por estar presente, gracias por sus tweets. La verdad, digo, podría yo presumir que tengo a los followers más lindos de México. Son de veras, yo creo que de todos los que tengo es muy raro que de repente haya alguno negativo o que ponga algo feo. La mayoría es gente muy optimista, muy positiva, con puras palabras bonitas que decir. Y pues más que nada, gracias por estar por nosotros, gracias por este añito. Y pues ya vamos a empezar con el programa. Hoy tenemos a un invitado que además de ser una gran personalidad, es un amigo mío, que ya tenía mucho que no venía, yo creo que unos 2 años, ¿serán? Más. Como 2 años que no nos vemos. Y esta persona que les estoy comentando es nada más y nada menos que el famosísimo Alan Seed, que es un genio para ver los rostros y decirnos todo acerca de una persona. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás? Gracias, qué gusto verte. Muy gracias, aquí en este programa de aniversario, ya cumplimos un año, ¿cómo ves? Ay, felicidades. Muchas gracias. Qué padre, qué especial estar aquí entonces. Así es, mi Alancito. Y bueno, hoy más que nada lo que queremos ver es los rostros de gente que nos marcó el año pasado y gente que nos está empezando a marcar fuertemente este año. Así para es. Analizarlos y sobre todo saber qué podemos esperar de ellos. Así es. Y antes de meternos a lo local, a nuestro país, que hay mucho que ver ahí, vamos a arrancar con un hito de otro país. Okay. ¿Qué te parece que arranquemos con el señorcito que, hijo, yo de veras lo veo y se me atora la comida? ¿Así de plano? No, a ese grado, me dan náuseas, no puedo, de veras. ¿Sabes qué? Una persona narcisista, ególatra, que se ve y no se cree, ya se imaginan de quién estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando del famosísimo, desgraciadamente, o infamoso Donald Trump. Y fíjate, no sé si has visto una serie, se las recomiendo mucho a todos los que me están escuchando en este momento en Netflix. Una serie que se llama Black Mirror, o Espejo Negro, digamos, traducida. Okay. Y es una serie muy interesante acerca de la tecnología y todo lo que puede suceder para bien o para mal a través de la tecnología. Okay. Hay un episodio buenísimo, por ejemplo, que es muy interesante, donde te ponen likes, de qué tanto me caes bien, qué tanto me caes mal. Y en esa sociedad es, por ejemplo, haces una fila si tienes muchos likes y otra fila si no tienes likes. Okay. Y te puedes quedar en ciertas zonas si tienes muchos likes y en otras zonas. No, o sea, si tú quieres vivir en una zona residencial, olvídate la lana, es cuántos likes tienes. Entonces, muy interesante porque aunque no estamos ahí, hay algo muy similar, ¿no? De qué tan popular y cuántos likes tienes. Pero hay otro episodio donde hay un personaje de caricatura que se llama Waldo, que es un osito azul. Y este osito azul es un tarugo, dice pura tarugada, pero es muy franco, entre comillas, dice la verdad, entre comillas. Okay. Y empieza a retar a los políticos y demás, y a decir estupideces y medias, y empieza a ganar popularidad política. Y entonces el dueño digamos que el creador del osito es un chavito, y el dueño del osito es un señor grande, ¿no? Entonces el señor le dice, no, pues vete a un debate con el político y que no sé qué. Y le dice el creador de Waldo, le dice, oye, pero yo no sé mucho de política. Waldo dice estupidez y media, dice, habla con groserías, habla con tarugadas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Qué falta de respeto al público. Ay, tú hazlo, ¿qué importa? No va a pasar nada. Y gana tal popularidad que empieza a ganar todas las encuestas. Wow. Y llega un punto que el mismo chavito le dice, o sea, perdón, yo no lo voy a hacer esto a la ciudadanía. Le dice, pues si tú no, me vale. Lo corre y él toma el lugar de Waldo, imita la voz. Este cuate se deprime tremendamente y gana las elecciones esta caricatura de un osito azul que no tiene idea de nada.
Y me acordó mucho, digo, no sé cuándo fue escrita, pero me acordó mucho la situación de Trump. Entonces, ahora sí, mi Alan. Qué fuerte, ¿no? Vámonos a estudiar a este narcisista, ególatra. Puta, de veras, no puedo con él. ¿Qué te puedo yo decir? Es importante que la gente que nos esté escuchando sepa que el análisis del rostro es muy importante. Es una técnica de años atrás. Incluso los orientales se encargaban de observar los rasgos de las personas para ver el nivel de confiabilidad, de qué tanto se podía confiar en esa persona o no. Y la explicación es simple, como que... Te voy a interrumpir tantito, ¿sí? Porque qué bueno que empiezas con eso, porque cuando... A mí me encanta, tú lo sabes, yo he llegado hasta a tomar cursos con Alan. A mí me fascina en el estudio de la fisonomía. Mucho. Pero hay mucha gente que cree que es una cuestión esotérica o casi como brujería, y es completamente científico. Entonces quiero que les hables un poquito más de eso, que no tiene nada que ver con algo más allá de los astros, sino es una ciencia. Efectivamente. ¿Por qué es una ciencia, Jennifer? Porque vamos proyectándonos en el exterior. Es decir, la forma en la que nos vestimos, cómo hablamos, con qué gente nos relacionamos, nuestros gustos, las amistades que tenemos, incluso a lo que nos dedicamos. Todo tiene que ver con algo llamado la proyección. Y la proyección es este método en el cual vamos nosotros diciéndonos al exterior cómo somos de manera inconsciente. Entonces el rostro va cambiando determinadas formas conforme nos haya ido en la vida. Nos ha pasado a todos encontrarte un amigo de la primaria años después y o está idéntico y no le ha pasado nada, o es irreconocible, o subió 100 kilos, o adelgazó 20. Es decir, ¿por qué esta persona cambió tanto a como estaba en la primaria? No nada más tiene que ver con la edad, sino también con las cosas que le pasaron. O podemos ver en la calle, también hay mucha gente que sin conocerla, con solo verla, te das cuenta que parece un gesto de tristeza, o incluso parece como muy enojón. Hay mucha gente que dice, ¿por qué de primera vista parezco estar enojado cuando en realidad soy muy alivianado, ¿no? O hay personas que se ven muy afables, muy amistosas con solo observarlas. Pues esto quiere decir que en el rostro están impresas cosas que nos están pasando constantemente. Entonces esta técnica lo único que hizo es empezar a estudiar, a observar los rostros, algo que con esta tecnología se ha ido perdiendo, porque ahora todo es un mensaje, ya ni siquiera hay llamadas, todo es un texto. Ahora platicar con las personas y verlas te permite incluso tú ser un experto en el rostro, en decir, veo que gesticuló de cierta forma, como que esta pregunta le causó incomodidad, como que cuando me observó realmente sonrió. Entonces esto nos permite demostrar que el rostro está cambiando conforme nos van pasando cosas. Eso es fascinante. Entonces tus decisiones en la vida y tus experiencias te cambian. Totalmente. O sea, tu rostro, digamos, muy aparte que la edad cambia el rostro, también así tus experiencias cambian. Y sobre todo con la edad, ya no lo puedes esconder tanto. De juventud todavía puedes ser alguien de carácter fuerte y medio lo disimulas, así pero ya con la edad, como dices tú, es muy notorio en los viejitos o personas de tercera edad, como cuando les fue una vida muy dura, la boca la ves como hacia abajo un poco, ¿no? Las comisuras van bajando. Las comisuras, así exacto, ¿no? Incluso un ejemplo muy simple, ¿no? Sin entrar a detalles, si vemos el rostro de Enrique Peña Nieto antes de ser presidente ahora, es un rostro totalmente diferente. Eso hay que verlo con detenida, con detalle y con calma, porque sí me imagino, y sería interesante ver una diferencia entre un Peña Nieto y un Obama, que Obama tuvo un sexenio relativamente exitoso. Y pues bueno, no podemos decir. Así es, y en Obama hacen un recuento de sus fotografías en este sexenio y parecería casi estar igualito. Sí, fuera del color del pelo. Así es, si te das cuenta hasta el rostro, hasta cómo gesticula, hasta la sonrisa es prácticamente la misma. Qué interesante. Entonces, un ejemplo muy interesante o que podrían hacer en casa es comenzar a tomarse fotografías en diferentes momentos en los que se encuentran. Es algo que yo hice hace mucho tiempo. Tomarme fotografías, no sé, cuando me sentía triste y yo sonreía para que no se notara la ¿Y cómo sabes qué efectos son nada más de la edad y qué efectos son de tus experiencias? Uno que no puede cambiar independientemente de la edad es la mirada. La mirada sí tiene que ver fuera totalmente de la edad, sí está indicando cómo se encuentra esa persona. ¿A poco la mirada cambia? Sí. Tú observas a esa persona y te das cuenta si esta mirada es más dulce o es un poco más ausente, la persona parecería que ya no te está observando, o incluso se ves una mirada como más firme y esta mirada. Fíjate que eso es algo en lo que nunca me he fijado. De verdad. Hablando de fisonomía, me he fijado que en los labios, ya sabes, todo lo que tú conoces, pero nunca me he puesto detenidamente a observar el tipo de una mirada. Qué interesante. Pues Joseph Fábregas, que es uno de los grandes investigadores de la fisonomía, dedica unos 3 capítulos en su libro solamente
importante hablar del tema de la mirada y de cómo al hablar las personas dilatan un poco su pupila. Cuando hay una iluminación muy buena y estás cerca de esa persona, puedes notar que las pupilas cómo se encuentran. Simplemente cuando a alguien le gustas, las pupilas empiezan a dilatarse. Y si estás, no sé, en un antro donde estás muy cerca con esa persona y tiene interés en ti, las pupilas inconscientemente se van a dilatar. A dilatar, que es una... Yo alguna vez había leído que es más, el concepto del delineador negro es una forma de dar el efecto de dilatación de pupila. ¿Por qué? Porque a la hora del ligue, inconscientemente, si tú crees que la otra persona tiene la pupila dilatada, inconscientemente crees que está interesado en ti y tú tienes más interés en esa persona. Así es. Entonces, de cierta forma, todo lo que es el maquillaje es una forma de pretender o disfrazar un interés real, aunque no sea real. Aunque no sea, o los labios rojos, ¿no? También Así los famosos labios rojos, todo la connotación que puede tener y la repercusión que puede tener en los hombres a nivel de seducción. Porque vamos a explicarle al público que generalmente cuando nos excitamos, bueno, hay la sangre se va a terminales como sabemos, los labios y otras que no tenemos que mencionar, pero entonces automáticamente al más sangre irse a los labios, el labio aparece ser un poquito más rojo. Entonces, ¿qué hace el bilé? Lo mismo, ¿no? Hacer una imitación a excitación, a tengo interés, y eso te hace verte más atractiva como mujer, ¿no? Y la gente cree que nos comunicamos a nivel consciente y consciente, y no, la realidad es que mi inconsciente está almacenando toda la información que veo de esa persona, y a veces puedo decir me gustó y no sé por qué, o me cayó muy bien y no sé por qué, o viceversa, me cayó pésimo, no me hizo nada, pero simplemente la forma en la que me observó no me sentí cómodo. Pues es porque el lenguaje es de nivel inconsciente e inconsciente, ¿no? Mira, nos tenemos que ir a un corte, pero ya después de todo este preámbulo intenso y divertido, ya vamos a regresar a analizar a Donald, a Peña, a Luis Miguel, varios. A todos los que nos han llamado la atención, los vamos a estar analizando. Recuerden, estamos en Confianza con Jenny Nasif, MBS Radio 102.5. Escríbanme al Twitter, que es @JenniferNasif, @JenniferNasif. Escríbanme lo que ustedes quieran. Y bueno, al ratito les voy a decir, voy a regalar unos libritos de mi libro nuevo, pero bueno, eso en unos segunditos ya les doy más información. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nasif. Regresamos. La fuerza de la felicidad está en amar lo que haces y cómo lo haces. Continuamos. Ya estamos de regreso, ya me urge saber más de la fisonomía y las caras de estas personas. Bueno, para quienes nos estén sintonizando ahorita, estamos en Confianza con Jenny Nasif en MBS Radio 102.5 con este gran invitado, Alan Cid, que es un... ¿Qué se dice? ¿Eres un fisonomista, Alan, o cómo se le llama? Sí, analista del rostro. Analista del rostro. En grafología. Y trabajo la terapia de hipnosis para sanar situaciones traumáticas. Ah, esa no me la sabía, Alan. Sí, ya tengo rato dedicándome a la hipnosis. Qué interesante, me tienes que platicar. Cuando quieras. Pero bueno, como ven, somos amigos de hace tiempo, entonces por eso la confianza. Y bueno, empezamos hablando que vamos a analizar los rostros de personas que nos marcaron el 2016 y que seguramente seguirán marcando para bien o para mal, lo queramos o no lo queramos el 2017. Y estamos empezando por Donald Trump. Ay, que les comentaba en el primer bloque, se me antora horriblemente. Entonces cuéntanos, ¿qué nos dice su rostro, este ser tan fuchi? Sí, ¿verdad? Mira, si empezamos en las fotografías de Trump, el entrecejo es muy marcado. Eso habla de una persona que pone el filtro de la información de las cosas que recibe del exterior. Es alguien que no cree fácilmente las cosas que están pasando afuera. Es alguien que no es fácil de convencer. Siempre que conozcas personas que fruncen el entreceño constantemente, son personas que ponen filtros al escuchar las cosas que le estás diciendo, y en Trump es un área sumamente marcada. Okay. Si nos damos cuenta, las mejillas son planas. Eso hablan de personas que tienden un poco más a ser solitarios, a hacer las cosas por sí mismos, muy independiente, autónomo, tiende a ser alguien que no se abre con cierta facilidad. Si te acuerdas, Jennifer, los labios son casi ausentes, son muy pequeñitos, ¿no? ¿Te acuerdas que Y hay que recordarles que eso significa de una persona... ¿De qué? ahorrativa, previsora, o podría ser coda, pero no solo económicamente hablando, sino en todo, en el cariño, en el amor. Generalmente una persona con labios frondosos es una persona no solo cariñosa o besucona, sino dadivosa en todos los aspectos, ¿no? Y mientras menos ausencia de labios haya, más posibilidades hay de que la persona sea cruel.
o tenga la posibilidad de ser cruel. Fíjate qué interesante. Regresamos a un republicano, el último republicano en Estados Unidos. Para los que no estén tan familiares con la política americana, ya nada más hay 2 partidos, nada de que 3,000 partidos para pagar 20,000 impuestos. Vamos a 2 partidos, vamos a ahorrarnos lana, y tienes los demócratas, que son como los liberales, y los republicanos, que son los conservadores. Digamos que serían casi como... el PRI sería una combinación de PRI-PRD. Exacto. Y el PAN un poco más... Pues no, los republicanos serían como PAN, más o menos, sí. ¿No? Y antes de Donald, el último republicano en Estados Unidos fue Bush, otro sin labios. Igual, ausencia de labios, no había. Qué cosa, ¿no? Fíjate, el común, ¿no? De este rasgo y hasta de la forma de la personalidad. Y así fueron, en sus sexenios fueron personas, y además son los primeros que recortan en cuestiones sociales. Ahorita ya está viendo que quiere quitar, digamos, el seguro para salud, que se llamaba Obamacare. Que bueno, si lo va a mejorar, qué padre, pero hasta ahorita no ha dado ninguna propuesta ni qué va a hacer al respecto. Ni pero son propositivas las cosas que dice. Igual las fosas nasales, cuando son visibles, también hablan de la parte de la generosidad, de un cuerpo que tiende a estar en constante movimiento, porque las fosas nasales que se muestran, Jennifer, quiere decir que los pulmones están haciendo un buen trabajo. Entonces, la vía por la cual llega el oxígeno a nuestro cuerpo es por las fosas nasales. Mientras sean más visibles, habla de un cuerpo acostumbrado al movimiento, a hacer varias cosas en su vida, y Trump tiene una ausencia de estas fosas nasales, que en las técnicas orientales nos hablan de personas más reservadas, puede ser un poco más codas, menos generosas, tienden a ser más individualistas, y entonces aquí hay un rasgo también que nos puede llegar a llamar la atención. En la fotografía que yo estoy observando, los ojos son pequeños, es decir, él está haciendo un movimiento, está frunciendo y se le ven mini ojitos. Quiere decir que Trump es una persona que se concentra en los detalles, más no en la generalidad. Él puede hablar de un tema y meterse, pero verle el tema global le puede llegar a costar mucho trabajo. Entonces va a necesitar en su equipo gente que pueda observar lo global, porque él se fija en una cosa y se clava en ella. Habla de una persona también obsesiva. Ahora, si le queremos complementar con su firma, Trump hace muchos rasgos puntiagudos. Así es. Imagínate el movimiento de su mano para poder hacer su firma. Tienen que ser movimientos firmes, contundentes, muy exactos. Entonces eso habla de una personalidad dura, enérgica, sumamente dominante. Además, la firma no es legible, es decir, es una firma que vemos... no se entiende qué dice. Y no sabes qué dice. Eso habla de que no hay transparencia en los actos, que tiende a ser una persona que encubre un poco las situaciones. Y ya si nos vamos un poco al ámbito personal, el final de su firma, Jennifer, es un rasgo de hacia atrás, regresivo, es decir, termina su firma y se regresa, y eso habla de personas que no han terminado una situación en el pasado que puede llegar a tener que ver con una situación afectivamente algo no resuelto en el pasado, y está muy marcado en la firma. ¿Y se sabe si esto no resuelto es de pareja, de papás, de qué sé yo? Lo podríamos saber si tenemos más cosas de él, por ejemplo, su escritura, ver un poco más de su lenguaje corporal también. Oye, y yo como chisme, meramente chisme, pero me da mucha curiosidad, ¿hay forma a través de ver el rostro de Trump o de Melania, cómo se llevan? Es que yo digo, ¿cómo poder aguantar a este hombre? De veras, ¿verdad? Me pregunto, de veras, él se ve y no se cree, o sea, todo lleva su nombre, es un narcisismo. Yo he visto pocos igualados a ese extremo. Muchísimo. Y obviamente, en Estados Unidos han hecho burla de él, de a tiro por viaje, a cada rato estás escuchando cosas que dicen, porque todas sus marcas llevan su apellido. Todas, el Trump Tower, Trump vino, Trump esto, Trump el otro, entonces, una persona tan ensimismada, y como dices, además con la fisonomía que estamos viendo, ¿qué tan buena pareja puede ser? No, pues imagínate, una persona sumamente fría, sumamente ausente también. Yo creo que ahí puede haber incluso intereses económicos, intereses también de poder, ¿no? Porque en su esposa, en Melania, aparecen muchos rasgos de interés de ser vista, le gusta captar la atención, suele ser una mujer coqueta, le es importante lo que las demás personas digan de ella. La forma de los pómulos y las mejillas también hablan de una personalidad individualista, una persona que hace cosas por sí misma. Entonces, si nos atreveríamos a hacer una hipótesis, puede haber muchos intereses de por medio que no tengan tanto que ver con la parte afectiva, porque a Melania le encanta la pantalla. Me queda claro que es una mujer que se casó con el hombre, no creo que porque su gran corazón de este cuate tan egoísta, ¿no? Seguramente hubo un interés, y pues me imagino, es una mujer
que venía de una situación económica pues no buena, Sí, ella ¿no? pues posaba desnuda. Ujú. Digo, y sin juzgar ni hacer juicio al respecto, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiere, pero estaba en una situación donde había una ausencia económica, favorecedora. de repente viene que la va a rescatar casi económicamente hablando, pero hasta ahorita, todo lo que dice ella me parece, la verdad, muy poco brillante. Sí. O sea, se me hace muy interesante que según ella su campaña durante la presidencia va a ser hablar del bullying. Ajá. Y no hay mayor bully que su marido. Sí, Como en exacto. donde, ¿qué no se ha dado cuenta? De veras es tan, o sea, Sí, no hay congruencia, ¿no? En los actos. cero. Digo, mejor haz una campaña para alimentar a los que no tienen, está perfecto. Porque tú lo tienes todo, entonces hay que alimentar. Pero hacer una campaña contra el bully, cuando el más bully es tu marido, no manches. Sí, no, es incoherente. Cómo te empiezan a tejer intereses diferentes en el tema de la atención, ¿no? Y si hablábamos un poquito, Jennifer, del psicoanálisis, pues habla que es una manera en la que estamos reviviendo esa etapa donde éramos niños y nos encantaba que nos observaran nuestros papás, donde llegábamos del kinder con los dibujos a enseñarle a mamá que le dibujamos, o el Día de las Madres y Día del Padre, ¿no? Esas etapas se reviven cuando crecemos, creemos que esta parte infantil muere o dejamos de ser niños, pero la realidad es que no, está más latente que nunca. Y en escenarios como estos, como la pantalla, como la televisión, como la fama y la popularidad, estos niños interiores vuelven a cobrar mucha fuerza y volvemos a sentirnos de alguna forma cierto placer al encontrarnos en la pantalla. Entonces a veces por ir a esa parte placentera, ir a ese gusto que nos produce ser vistos, pues podemos decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, y este cote es un experto en eso. Expertísimo. ¿Qué podemos esperar de Trump? Mira, de Trump. Hay una cosa, digamos, si hablamos un poquito de la parte positiva, es que es alguien que tiene un don de hay, mando, de veras hay. que tiene don de mando, Eso don sí. de organización, suele ser una persona sumamente creativa, es alguien que pocas veces se frustra, no es tan bajo en la tolerancia y la frustración, sino intenta volver a intentar las cosas en las que hace. ¿En serio? También Eso muestra, me llama la atención, porque yo sí siento que tiene poca tolerancia a la frustración. digamos, Es un berrinchudo que si no, o sea, el otro día lo estaba escuchando hablando de China, que cuando fue Obama, es que se me hace hasta impactante, que no le pusieron la carpeta roja, digamos, ¿no? Ok. Que si él fuera a China y no le ponen la carpeta roja o la alfombra roja, él Ok. se regresaría. Imagínate el ego, o sea, Sí, el ego vas a enorme. arreglar cuestiones de países y porque no te ponen la alfombra roja, te regresas. Lo oí de su palabra, no lo leí, Sí, no claro, me lo lo dijo contaron. él. O sea, ustedes búsquenlo en internet y lo dijo de sus propias palabras. Eso a mí no me habla de alguien ni luchón, ni que intenta, ni que nada. Yo te hablo de esta parte cuando se Ajá. trata de algo que él quiere conseguir. Ah, ok, no tanto ok. en las partes del ego, de ser visto, Ok. de ser admirado, sí, ¿no? Cuando Bueno, él eso dice, es cierto, él esto peleó lo quiero duro lograr, eso sí estoy de exactamente, acuerdo. por más que le diga no se puede por aquí, no suele ser alguien que diga, bueno, Pero ya todo no lo se que pudo, quiere ¿no? lograr son cosas para él mismo. Así No es, creo que para tenga la ningún parte interés de algo que egocéntrica. quiera lograr para el país, ¿no? Así es. Por eso es donde incluso las personas de Estados Unidos están sumamente aterradas, espantadas. Yo que Claro. tengo pacientes allá, están diciendo, Alan, no sabes cómo estamos Sí. aterrorados. Bueno, y perdió por más de, aterrorizados". o sea, perdió el voto popular casi por 3 millones de votos. Entonces ganó entre comillas, ganó por un sistema pésimo, que un país de los países más maravillosos, democráticos que existen, tiene un Sí. sistema de los peores que puedan existir. Sí, Entonces, es verdad. realmente en el voto popular perdió por casi 3 millones de votos. Pero ¿qué nos puede esperar para cerrar este bloque, mi queridísimo Alan? Pues mira, nos puede esperar en algunas situaciones mucho caos. Suele ser alguien que si tiene un equipo que constantemente lo esté aconsejando a través del halago, es alguien que puede funcionar muy bien si se le halaga. Es algo que podría ablandar un poquito ese corazón si constantemente están viendo halagos y propuestas. Si hay halagos y propuestas, también pueden haber cosas favorables para Pues sí, Estados pero Unidos. también tienes un Putin que lo halaga cada rato y ese corazoncito también se ablanda. También. Entonces eso no me da ningún ánimo. Ningún mi Alan. ánimo. Y ahora queda esperar también cuánto va a entrar de su subjetividad en la manera de llevar el Estados Unidos, que tiene que ver con la subjetividad, lo que tú dices, la parte egocéntrica, la parte del don de mando, la parte de ser visto, cuánto esta ¿Qué subjetividad puede tanto crees que repercutir. quiera aliarse de cierta forma con México? Ahorita que regresaron Videgaray, ¿crees que eso ayude de algo? Yo creo que... Bueno, vámonos a un corte. Ok. Por ya nos tenemos que ir a un corte. Y de regreso, la respuesta. Estamos en confianza con Jenny Nasif, MBC Radio.
Mi Twitter, @JenniferNasif, escríbanos. Y el Twitter, tu Twitter, Alan. Es @AlanCid28, con C de casa. Alan Cid con C de casa, 28, todo pegadito. Exactamente. Escríbanos, por favor. Estamos de regreso en unos segunditos. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nasif. Regresamos. La fuerza de la felicidad está en amar lo que haces y cómo lo haces. Continuamos. Estamos de regreso en Confianza con Jenny Nasif, aquí en MBS Radio. Y estamos con Alan Cid, que es un fisonomista, que nos está leyendo rostros de personas que nos preocupan para este 2017. Estábamos viendo a Donald Trump, que no, por todo lo que me dices, cada cosa me preocupa hasta más, hasta lo positivo me preocupó. Ok. Y estamos preguntando ahorita, sobre todo en cómo nos va a afectar a nuestro país, el regreso de Videgaray. ¿Esto puede ser algo bueno en cuanto a Donald Trump? ¿Le da igual? ¿Tú qué crees ahí? Mira, Videgaray muestra una frente muy amplia, y las frentes amplias hablan de mucha habilidad de manera mental y de manera creativa. Si Videgaray enfoca esa cualidad que él tiene de manera positiva, es muy probable que haya cambios favorables. Observa la forma de la frente, los labios de Videgaray. El labio inferior es mucho más desarrollado, que habla de estos instintos sexuales, de estos deseos sexuales un poco más desarrollados. Tiende a ser de repente también alguien instintivo, pero la frente me haría pensar que esta parte creativa y esta parte en la cual él intenta planear puede llegar a ser muy bueno para el tema de la persuasión, puede llegar a equilibrar tal vez, ¿no? Si tuviéramos que hacer alguna teoría, que esto puede llegar a equilibrar un poquito. Si nos damos cuenta en la forma de la nariz de Trump, que es en la punta de la nariz se llama lóbulo, que va hacia abajo, eso habla de personas que les interesan mucho los aspectos económicos. Todas las partes de nuestro rostro que tienden a caerse, Jennifer, es decir, la nariz va hacia abajo, el labio inferior va hacia abajo, ¿no? Los párpados que van hacia abajo, todo lo que tiende a bajar sin que tenga que ver con la edad, habla de muchos intereses en el plano más material, ¿no? Porque se dice que la parte inferior de nuestro rostro se encuentra la zona instintiva. Si tú ves a un perro y lo pones de perfil, la parte más sobresaliente va a ser la de abajo, el hocico, ¿no? El hocico, ¿por qué? Porque ahí se encuentra colocado científicamente toda la del instinto. Las partes más altas, la frente y la mente, habla de la parte creativa, de la imaginación. Entonces, digamos que no hay rostros ideales, pero aspiramos a que nuestro rostro tiende a ser más frentón que más mentón y más boca, porque ahí está la parte mucho más instintiva. Si tú observas a un fisicoculturista, la parte que más sobresale es la parte de abajo instintiva. Si observas a un policía, te das cuenta que las partes más sobresalientes son las de abajo. En la parte negativa, si ves un delincuente, también las partes inferiores son muy, muy llamativas, porque ahí se encuentra nuestra parte muchísimo más animal. Y Trump tiene rasgos que van hacia la parte instintiva. Espérame, entonces, ¿en los delincuentes dónde lo encuentras? La forma del mentón, ¿cómo sería? La forma de la mandíbula es muy desarrollado. Es una zona que te llamaría mucho la atención. La forma de la barbilla también. Son zonas que es muy llamativo, parecería que tiene mucha mandíbula o que todo el tiempo hay mucha tensión. Ahí es donde se encuentra la firmeza de las decisiones. Simplemente cuando te sientes molesto, aprietas los labios, inmediatamente la mandíbula se comienza a apretar. Entonces es un gesto que se va repitiendo, que de repente podemos ver en Enrique Peña Nieto. Como este rasgo a veces aparece de tensión. Suele ser una persona lineal, suele ser una persona firme, en el ámbito también personal, es alguien que decide nos vamos a ir por acá y él quiere irse por allá, porque también su mandíbula es muy llamativa, suele ser alguien muy firme con las decisiones que toma. Entonces, la conclusión en cuanto a Videgaray, ¿se te hace que fue una buena idea que regrese? Que puede haber una buena posibilidad. Más que nada por cuestiones de Trump, ¿no? Así que es. Hay una cierta relación ahí que pueda, aunque pues no nos fue muy bien con eso, porque la idea pues no nos gustó a nadie. No. Y lo peor de todo es que bueno, si ya la tomas, pues ya por lo menos haz algo positivo al respecto, bien, y después, ¿no?, te arrepentí. Entonces, por donde la ves, como que no se manejó de la mejor forma, entonces no sé cómo lo vaya a tomar este hombre que es un resentido. Sí es en su cara de Trump, ¿es rencoroso, es resentido? Sí, por la forma de sus labios. Ahí es donde te das cuenta que una persona mientras más generosa y afectiva es alguien que aprende a engancharse menos con las cosas que le están pasando. Mientras los labios sean más ausentes, es una persona más ausente de esta parte. Y también por esta personalidad egocentrista, ¿no? Y fíjate, hablando ahorita de la parte baja del rostro, a mí me llamó mucho la atención, no sé ni qué signifique, pero sí me llamó la atención. Si tú ves a Donald Trump Jr., al hijo de Donald Trump,
en su barbilla tiene como un círculo en la barba, algo extraño. Pero hay otra persona, porque no lo ves muy seguido, hay otra persona muy famosa en nuestro país que tiene una barbilla idéntica. ¿Sabes quién? ¿Quién? Está en la televisión. ¿Estás pensando en quién? A ver, dame una Emilio pista. Azcárraga. Claro. Si tú ves, si tú observas la parte baja, el mentón, tanto de este como de Emilio, son exactamente idénticas. Tienen como un circulito medio extraño en la barba. Ajá. No sé si esto, y tú dime, porque tú eres el experto, yo soy aprendiz completo, si esto sea un tipo de sometimiento, de inseguridad a papás muy picudos, ¿no? O sea, tú ves a Donald Trump papá y al tigre, al papá de Emilio, el tigre, que eran hombres señorones fuertes, y pues yo creo que para los hijos debe ser algo difícil. ¿O qué significa esto? ¿Sí tienen algo en hay común? varios significados, sí, hay varios significados. Uno tiene que ver más con el aspecto sexual, que tienden a ser personas más sexuales. Esto desde las corrientes occidentales del análisis del rostro. Desde las corrientes orientales del rostro tienden a ser personas que han sido más protegidas, y las técnicas orientales dicen que porque el mentón no terminó de desarrollarse, y si hubo una ausencia de desarrollo, quiere decir que alguien suplió o cubrió esa parte que no permitió que entonces se desarrollara. Fueron igual y fue sobreprotegido por la mamá, puede Así ser, es. después de tener papás tan duros, que la mamá los sobreprotegió y ellos no lograron desarrollar la capacidad de mando, la fuerza, el liderazgo, las partes de libertad, porque está habiendo una ausencia de desarrollo. Es decir, nos podemos imaginar que la barbilla es como si fuera un globito que se va inflando y termina en la conclusión, pero también podríamos pensar en el extremo, Jennifer, mentones muy sobresalientes, hablan de personas sumamente testaduras, que no escuchan a las demás personas. Claro, pero aquí ellos las tienen sometidas, Así o sea, es, hacia adentro, no hacia afuera. Habría que verlos de perfil. Si en el perfil el mentón es huyente, que quiere decir que es hacia atrás, tienden a ser personas que les cuesta trabajo tomar decisiones. Y si están en puestos altos, lo que hacen es buscar una mano derecha que les ayude a resolver esa parte. ¿Qué digo? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué les digo? ¿Acepto o no acepto? ¿Me conviene o no? Y bueno, ahí habla una parte dependiente que aparece en ellos. Y en este tiempo que nos queda del sexenio y con todo esto que viene, que la cara, por lo menos, de Peña Nieto, ¿no? ¿Nos indica de una persona que está preparada para esto o qué nos indica su cara? Ok, si te das cuenta, la frente de Enrique Peña Nieto es cuadrada. Tiende a hablar de personas cuadradas, del pensamiento es rígidas, así. digamos. Tiende a haber rigidez. Suele ser una persona sumamente analítica de las cosas que le van pasando en el entorno. Sin embargo, parece él estar como muy aconsejado por el entorno. De repente en estos discursos que él da, parecería ya traer como un previo aconsejamiento, como que alguien le fue diciendo, manejando un poco hacia dónde tiene que irse él. Tiende a ser alguien que le gusta mucho el tema de la palabra, el comunicarse, el hablar, el decir a las demás personas lo que está diciendo. Las fosas nasales habla de una persona generosa, es decir, en los planos personales, en la parte más personal, incluso en el ámbito afectivo, tiende a ser una persona que le gusta ser generosa, que le gusta llegar a ser desprendido, pero es alguien de carácter muy fuerte, por la forma de su mentón y la mandíbula. Si vemos algo sobresaliente en Enrique Peña Nieto, es la mandíbula y el mentón. Una persona de carácter muy fuerte, que tiende a ser muy adaptable en los entornos en los que se encuentra, a poder ser social, a poder estar bien, pero en el ámbito personal llega a ser alguien de carácter muy fuerte, alguien que puede llegar a ser explosivo también. Mira, yo cuando lo veo hablar lo veo más tibio. Es un poco la parte que le está reflejando. Si habláramos tendemos a tener un yo social y un yo personal. El yo social es el que mostramos al exterior, quizá con amigos que no tenemos mucha confianza, de repente con familiares lejanos, si estamos exponiendo en algún lugar, ese yo social tiende a estar adaptado un poco al entorno, a cómo hemos aprendido a vivir. ¿Y qué tanto se guía por lo que él siente y ve y piensa comparado a los demás, a su gabinete? ¿Confía más en los demás o confía más en sí mismo? Parece confiar más en los demás, porque es una persona analítica, ¿no? La personalidad analítica tiene una desventaja, que tiende a dudar mucho de las cosas que le pasa. No hay tanta, digamos, esta parte dominante que Trump tiene, ¿no? Trump podría no pedir opinión, salir a hablar y decirlo. Ni las escucha, que tampoco es, o sea, los extremos
¿no? Tú quieres a alguien que confíe en sí mismo y sepa escuchar. Y aquí tenemos dos extremos. Uno que confía más en los demás y el otro que ni escucha. Entonces, Así bueno, es. estamos... Incluso cuando platicaron, te diste cuenta un poco cómo fue esta conversación, ¿no? Donde Enrique Peña Nieto le costaba trabajo decirle a Trump como que nos sentíamos molestos por estas declaraciones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la parte analítica. Es decir, a veces Peña Nieto se sale un poco de lo que siente para poder cumplir con estos lineamientos o con lo que tiene que decir. Entonces, creo que es mucho de... Él tiene mucha capacidad de escucha hacia su gabinete y creo que por estas dudas tiende mucho a escuchar a las demás personas. Y puede ser de sobra. Así es, puede ser positivo o negativo. Y depende su cómo rostro lo ocupe. entonces, ¿qué tanto nos indica de en estos momentos todo lo que está pasando en el país? ¿Podemos confiar que va a tomar las decisiones correctas? ¿Eso se puede ver o no se ve tanto? Lo que se ve es que las decisiones que hasta ahorita ha tomado va a ser muy firmes, no va a cambiar de opinión. Sin embargo, él parece tener una estrategia, ¿no? Como una estrategia para compensar un poco este caos o algo. Parece que va a lanzar algo que a lo mejor a las personas les puede gustar, a unas, a otras no, pero él va a tender, por tener esta parte negociadora en los labios, él se da cuenta de este caos que está sucediendo y este enojo. Él parece que en esta parte negociadora va a ofrecer algo a cambio. ¿Qué? No lo sé bien, ni sé si sea algo que pueda servirle mucho a los demás. ¿Hasta pero eso se puede ver en un rostro, proporcionar. una futura propuesta? Sí, por la forma de los rasgos, Jennifer, y por la conducta de esta persona. Es importante analizar un rostro, digamos, con la fotografía más actual que sea posible. Por lo que te decía, el rostro está en constante cambio. ¿Y cómo ha cambiado el rostro de Peña Nieto de antes de que entrara al sexenio ahorita? Antes era un rostro más carnoso, con menos firmeza. La forma de sus ojos eran mucho más abiertos. Ahora estos ojos han ido haciendo más pequeños. Aparecen unas bolsas debajo en el párpado inferior de cansancio. Incluso el cuello se ha ido adelgazando mucho, ¿no? Y los rasgos de lo que habla, eso es que muestra un rostro ya muy cansado, de repente ya muy fastidiado, en ciertas situaciones ya muy harto. Es decir, el rostro se empieza a ver enfermo, empieza a parecer un poco una parte más calavérica, es decir, como si Enrique Peña Nieto una parte dentro se lo estuviera chupando. Wow. Puede ser emocional, puede ser la parte afectiva, puede ser el trabajo, puede ser la relación con sus hijos, no lo sabemos, pero si todos los que nos están escuchando ven ese comparativo de cómo estaba antes, cuando estaba como candidato, a cómo está en la presidencia, este rostro ha cambiado mucho. Entonces habla de un cansancio importante. O sea, que él ya cuando acabe el sexenio va a decir, gracias, sí, que se acabó. Yo creo que sí. Sí, está qué muy bueno que no hay ya. reelecciones, porque yo ya estoy listo para lo Ahí que nos sigue, vemos, ¿no? Sí, aparece mucho cansancio. Ay, Alan, tantas cosas tan angustiosas. Pero hablando de angustia, mejor el último bloque, vámonos a cosas más interesantes y ligeras. Como dijiste, vamos a analizar a Luis Miguel o a famositos ya, porque esto de la política me está deprimiendo. Ya, ¿verdad? Para cerrar con y no algo quiero lindo. que acabe esta hora de En Confianza con Jenny Nasif. Con estas cosas tan tristísimas. Entonces, bueno, regresamos en unos segunditos más. Recuerden, escríbanos en el Twitter. Nos encanta escuchar de ustedes. Yo amo saber sus opiniones, que me den ideas de qué otros invitados quieren ver aquí, o temas que tanto, si tienen preguntas y respuestas, lo que ustedes quieran, ustedes escríbanme. Mi Twitter es @JenniferNasif y el de Alan es Alan Cid con C de casa 28, todo pegadito, sí. Sin rayita, nada. Todo pegadito. Alan Cid, ¿y el 28 por qué? Porque no me lo aceptaban con Alan Cid, que ya existe otro usuario. ¿Y pero por qué escogiste el 28 y no 22? Fecha de ¿Naciste el 28 o qué? 28 de marzo. Ah, ya sabemos. Alan Cid 28, ya lo sabemos sí. Entonces. Aquí, en el último bloque, no se lo pierdan, aquí estaremos. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nasif. Regresamos. Decide lo que quieres. Haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en Confianza con Jenny Nasif y tenemos de invitado a nuestro queridísimo Alan Cid, fisonomista, y estamos estudiando diferentes rostros. Empezamos el programa estudiando a Donald Trump, a Peña Nieto, a Videgaray, qué nos espera, qué nos dice sus rostros de ellos y qué podemos aprender acerca de sus rostros para saber de los rostros de nosotros y de nuestros seres queridos. Pero este último bloque ya nos vamos a algo más ligerito. Al chisme sabroso, vamos a hablar de personas del espectáculo y pues ya va a cumplir años este hombre que fue tan querido en nuestro país, Juan Gabriel. Ya murió, pero iba a ser pronto iba a ser su cumpleaños. ¿Y qué nos dice su rostro?
Fíjate que Juan Gabriel en muchas fotografías, incluso la gente que quiere buscar en internet, aparecen rostros de sufrimiento. Ay. Juan Gabriel es una persona que sufrió mucho a nivel afectivo. Lo vemos, como tú lo dices bien, Jennifer, las comisuras tienden a ir un poco más hacia abajo, los labios son presionados, hay una mirada triste, una mirada ausente. No dudo que su carrera fue una de las áreas con las cuales pudo compensar tanto dolor, darle salida a tanta energía, a tanto este dolor que sufrimiento. tenía surgía de... Puede estar relacionado a su infancia, puede estar relacionado a su adolescencia, a situaciones de la vida en las que se haya encontrado. Bueno, y la homosexualidad con todo y todo es algo que en este Sí. país, con todo y que Juan Gabriel era de los pocos abiertos en el tema y supuestamente se le aceptaba, Sí, la sí, realidad es que no es fácil. Sí, Entonces no, yo no, creo no. que eso también manejarlo ha de haber sido algo difícil, ¿no? Sí, ha de haber sido objeto de burlas, ¿no? De faltas de respeto constantes. Sí, de pequeño seguro se la pasó, bueno, Sí. porque ahorita todas sus cosas que eran amaneradas era parte del show, pero de Exactamente. pequeñito pobre. Sí, por eso yo creo que la fama le ayudó a compensar un poco, porque bueno, ese movimiento siendo famoso, pues bueno, tiene una repercusión positiva, pero no siendo famoso, pues es un objeto de burlas, ¿no? De llamar la atención. Juan Gabriel tiene unos labios prominentes, suele ser una persona generosa, era una persona generosa, tendía a ser muy desprendida en el ámbito económico, las cejas pobladas hablan de mucha energía, alguien que tendía a estar en constante movimiento, a no estar quieto en ningún momento, a estar constantemente moviéndose, pero me llama la atención que el rostro es un rostro que sufre, un rostro que ha llorado muchas veces, un rostro Oh. triste. ¿Cómo se ve? ¿Cómo podemos nosotros notar a la gente que conocemos un rostro que ha llorado mucho? ¿Cómo se ve Ok. eso? Lo primero que va a aparecer es que los párpados van a tender a ser un poco caídos. Ok. Tenemos que ver que no tengan que ver ni con la edad ni con la piel de la persona, ¿no? Tienden a ser unos párpados más caídos, la mirada tiende a ser un poco más ausente. Es una persona que no mantiene la mirada fija hacia ti en una conversación por mucho tiempo. Tiende a ser alguien que en su lenguaje corporal al caminar, la cabeza tiende a ir hacia abajo. Siempre cuando esa persona camina tiende a ir hacia abajo y los pasos tienden a ser lentos. Y si vamos bajando en el rostro, las comisuras de los labios tienden a ser un poco más descendentes. Ok. Esto lo podemos ver cuando el rostro está relativamente en reposo, Jennifer. ¿Cuándo? Cuando sentimos que nadie nos está observando. Por ejemplo, si observas a la gente que está en la calle, que vienen solitos en el metro, caminando sobre la calle, en sus autos, ahí es donde aparece la parte, entre comillas, más neutra de nuestro rostro. No cuando estamos en un lugar social o donde estamos en una reunión, donde nos están Claro, porque observando estás más poniendo personas. una cara especial para reflejar algo. Así es. En la otra, de otra forma, no estás consciente de eso y eres un poco más relajado y más tú. Así es, por eso no hay tanta información a nivel de lenguaje y expresiones del rostro. Ver un rostro de alguien de una portada de revista, ¿no? Claro. Donde vamos a ver cómo le salió su rostro en la portada de revista. No, necesitamos verlo en los paparazzis, donde lo descubrieron, yéndose en el restaurante, platicando con su pareja, qué tanta cercanía o distancia hay. Esos movimientos Está son más los que nos relajado y llaman la más atención. natural y más real. Así es. Y de Luis Miguel, Luis Miguel. Vámonos con Luis Miguel. ¿qué nos dice este hombrecito? Que ese es alguien que su rostro, si alguien hablando de rostros que han cambiado, Dios mío santo. Muchísimo, ¿verdad? Si lo ves de niño, de adolescente, ahora hay cambios constantes, ¿no? Bueno, si hablamos de algo primero evidente, es el tema del peso, cuando ha ido aumentando el peso, y eso habla de áreas de su vida que no ha podido cubrir, áreas de su vida que no se han podido satisfacer. Entonces Luis Miguel es una persona insatisfecha en áreas de su vida muy fuertes. La forma de su frente es cuadrada, nada más que la de él tiende a ser alta. Eso quiere decir que la parte de la creatividad la tiende a llevar. Es decir, es alguien que piensa mucho las cosas para poderlas realizar a nivel profesional, y ya que las tiene como muy maduras, las puede llegar a ejecutar. Pero si vemos este tema del peso, Jennifer, puede ser que esto esté impidiendo que él ocupe áreas de su creatividad. Es decir, como que todos tenemos cualidades, pero cuando no estamos en nuestra mejor época, no logramos dar el 100% en eso. No, y más una persona que era famoso por ser un hombre guapo. Así es. Entonces, sí ha de ser que tu identidad pública se cambie drásticamente, ha de ser algo espantoso, ha de ser muy difícil poderte parar en un escenario de sentirte orgulloso de tu físico, tanto de la cara como del cuerpo, porque hay personas que igual son bien parecidas de la cara, pero no del cuerpo. Así es. Y él pues tenía el paquete, cara, y ahora Cantaba. todo, No, todo, y canta, todo. y creativo. Y ángel, y se movía, y ahora Sí. pues no. Ha ido decayendo, y eso creo que habla mucho de las áreas de insatisfacción en su vida. Creo que Luis Miguel se enfocó mucho en el área laboral, en poseer, en tener, por las carencias económicas que tuvo al ser pequeño. Ahí se creó una cierta compensación, y creo que se empezó a olvidar de áreas más esenciales, como
como verse a sí mismo. Entonces creo que eso ha traído mucha insatisfacción y se puede ver en la manera de su rostro, y sus ojos tienden a ser un poco perdidos. También habla de una persona que está ensimismada. Sí, cierto, su mirada es bastante ausente. Es muy, muy, muy ausente. Y eso habla de personas que no han podido hacer un contacto con la realidad saludable. ¿Por qué? Porque no han podido hacer un contacto interno, primeramente. Bueno, pues no se le conoce, o por lo menos de lo que sabemos nosotros, ¿no? Que sabemos, pero ninguna relación realmente de pareja que tú digas... Estable, ¿no? Exacto. O que de veras hubo algo... Que yo creo que ha de ser difícil, porque me imagino estas personas tan famosas, hablando de ególatras, sí. No sé si él sea así, pero me imagino que es difícil poder abrirte bien con otra persona. Sí, ¿por qué? Porque la primera carta que él muestra, pues es la personalidad tan grande que es, y eso impide ver un poco a la persona que está más dentro, ¿no? La persona que sufre, la persona que es vulnerable, que también necesita amor, que también piensa cómo darle amor a la otra persona. Entonces creo que eso ha hecho tiene ese que hueco sus para siempre. Estén en y un tener hueco ese constante. hueco, por más que tengas un éxito laboral, no es posible. Oye, y otro de estos mexicanos famosos que todos queremos y conocemos, un Alejandro Fernández. Es alguien que también ha cambiado mucho su rostro, ¿no, Jennifer? De veras, fíjate, También, él no le veo tanto cambio. No le ves cambio. Velo, por ejemplo, cuando está en presentaciones es uno, cuando está de vacaciones es otro. Es constantemente muy cambiante en extremos, okay. ¿no? Eso habla también, por ejemplo, que Alejandro Fernández es muy probable que la profesión en la que está le gusta, le viene bien, pero no es algo que en algún momento pudo haber decidido. Es decir, en su rostro parecería que hubo una cierta presión o que hubo como un cierto condicionamiento. ¿Cómo se ve eso? A dirigir ¿En qué eso. parte del rostro vemos ese tipo de cosas? Mira, yo lo he visto, por ejemplo, más que en el rostro, lo veo en las entrevistas, en lo que habla, en cómo habla de su trabajo, en qué dice. Lo puedo hacer una hipótesis por los extremos, ¿no? De cómo se presenta de una manera, y cuando está de vacaciones es otro completamente radical, viene como una especie de destrampe. Otra cosa importante es cómo en el trabajo está el consumo de alcohol activo, ¿no? Entonces ahí habla una persona que no está 100% satisfecha con su trabajo, ¿no? No alcanza a ver esta disciplina tan profunda que podría tener, no sé, en su momento un Michael Jackson, ¿no? Y podría ser también porque todo te vino tan fácil que como que ni lo valoras, podría ser por ahí también. También podría tener mucho que ver con eso, pero indudablemente hay una parte insatisfecha en el ámbito laboral. Porque hay algo en todo lo que dices estoy de acuerdo, pero hay algo que no me cuadra, porque ves a un hombre que al mismo tiempo, como dices tú, consume constantemente alcohol, hay shows que a veces acaba muy tomado, y al mismo tiempo, si es un show de 1 hora, dicen que a veces te da 3. Entonces, hay esta cosa encontrada, ¿no? De una persona que cuando haces algo que te gusta, no, así es. Yo voy a dar una conferencia en una universidad y me decían 1 hora y les dije que si podía dar 2. Porque el nuevo taller del alma del éxito, pues me queda mejor si son 2 horas que si es 1 hora. Claro. Y la verdad, amo lo que hago. Entonces, una persona que ves que está cantando, que va a cobrar lo mismo dando 1 hora o las 3 y quiere dar las 3, es que de veras está gozando lo que hace. Pero al mismo tiempo se está ahogando en alcohol y sabemos que el alcohol es que está tapando dolor y diferentes cosas. ¿Qué significa esto? Eso tiene que ver, su mirada tiende a ser asimétrica, es decir, un ojo es de una manera y el otro de otra. Eso hablan de personas inestables. Y en esa inestabilidad que depende, que un día estoy muy de buenas, de muy buen carácter y hoy quiero acabar con este concierto y dar 3, 4 horas y otro día estoy deprimente, otro día estoy angustiado, otro día no estoy de genio y este día doy 1 hora nada más. Entonces una inestabilidad emocional ¿Y eso de dónde puede llegar? ¿De dónde viene una estabilidad emocional? Eso tiene que ver mucho con el tema de la educación, es decir, las bases sólidas que me dieron. ¿Qué es la parte que asimilé de mi mamá? ¿Cómo asimilé a mi papá? ¿Cómo me enseñaron a frustrarme o no cuando algo no sale como yo quiero? ¿Cómo me enseñaron a tener límites? ¿Qué sí debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Todas esas áreas que estructuran la mente para podernos ayudar a crear un sentido de realidad lo más apegado posible es lo que nos permite tener una mente saludable. La inestabilidad nos los da, momentos donde nos dieron mucho, momentos donde nos dieron nada. Eso nos enseña que el rumbo de vida que aprendemos a llevar es el de la inestabilidad. Y entonces cuando crecemos lo podemos proyectar en el trabajo, con nuestra familia, con nuestras parejas. También en el ámbito de las parejas ves que hay mucha inestabilidad también. Sí. De repente está con una persona mucho más joven, de repente está con alguien de su edad. Hay como muchos cambios. Ahora salen unas fotografías de él que ahora dicen y sospechan de su preferencia. Entonces ahí está un poco este tema de la inestabilidad relacionada a las emociones. Y por último, ¿en el rostro se ve qué preferencia sexual pueda tener?
Porque hay muchos rumores ahí Ok. también. No, eso se tiene que ver más con el lenguaje corporal, Ok. ¿no? Tendrías que Ok. ponerlo con una persona de su mismo sexo, Y ver cómo se reacciona, relaciona, cómo se comunica. Exacto. Tiene que ver más un poco con el tema de tips de cómo saber que a alguien le gustas, que cuando quieras podemos hablar de ese tema extenso para que la gente sepa qué cosas hace alguien corporalmente cuando le gustas y tiene mucha vergüenza que no te des cuenta, pero que el inconsciente la delata. Pues eso me gusta como, ¿cómo ves, mi Tere? Para San Valentín estaría bueno, ¿no? Excelente. Me late, mi Alancito, o sea que Sí, vamos sí, sí. apartando ya para febrero. Me gusta la idea de hablar de cómo el lenguaje corporal para darnos cuenta cuando alguien está interesado, ¿no? Así Mi es. Alancito, se nos acabó el tiempo. Qué rápido, Jennifer. Rapidísimo. Rapidísimo. Y muy rápido tenemos aquí les queremos mencionar que pues cumplimos este año y les voy a regalar 2 libros míos. Me tienen que escribir a @JenniferNasif y va a ser el nuevecito, es más, todavía no está ni en librerías, todavía ni lo distribuyo. Se llama El alma del éxito, va a haber 2 a las primeras personas que me escriban y solamente tienen que decir, escucho en confianza con Jenny Nasif, quiero tu libro y tienen que poner el nombre El alma del éxito. Las primeras 2 personas que me escriban a @JenniferNasif, quiero tu libro, se llama El alma del éxito, esas 2 personas se llevarán este libro que nadie ha visto, incluyendo mi papá, creo que todavía no se lo mueve. Ah, ¿no? Con eso, es que me lo acaban de entregar y Híjole, las ya lo vacaciones quiero y leer. demás. Ahí me apartas Ay, te lo uno, hubiera por traído, favor. Alancito, pero para San Valentín te lo voy a traer. Súper. Pues gracias por sintonizarnos, y hasta la próxima. Estamos en Confianza con Jenny Nasif, MBS Radio, 6 p.m. todos los sábados. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 18 horas por MBS Radio 102.5 FM. Y sigamos haciendo de nuestra vida una mejor vida. En Confianza con Jenny Nasif.